Escuché que querían hacer videos sobre La Llorona y yo tengo 5 pequeñas historias. Soy originaria de Guatemala y cuando estaba en el bachillerato tenía un amigo que se llamaba Javier a quien le gustaba mucho cantar. Así que siempre participaba en eventos y pues muchas veces volvía tarde a la casa. Él me cuenta que una madrugada volvía con un amigo caminando y cuando iban pasando por un lugar donde hay muchas piletas antiguas que las mujeres usaban para lavar. Dicen que se les erizó la piel pero decidieron pasar tranquilamente como si nada pasara. Ya cuando casi habían terminado de pasar donde estaba la mujer, esta comenzó a llorar. Pero no era un grito como dicen algunos relatos, sino más bien era un lamento largo y lastimero. Después de eso comenzaron a correr, pero la verdad cuando me contó esto me estaba muriendo de la risa. Hasta que cuando vivía en Guatemala en la casa de mis padres seguido ladraba a mis perros a altas horas de la noche. Yo salía al patio para ver qué pasaba pero nunca percibí nada raro. Una de esas tantas noches me levanté porque tenía mucha sed así que me fui a la cocina a tomar un vaso de agua. Mientras estaba sintiendo el aire que entraba por la ventana porque mi madre había dejado la ventana abierta, escuché algo que me erizó la piel. Comencé a escuchar el lamento de una mujer, pero el lamento era largo y se escuchaba cerca. Me quedé paralizada en ese momento y luego volví corriendo a mi cuarto. También tengo una tía que vivía en una colonia privada y ella tenía una barrotería. Siempre tenía clientes que le preguntaban si había escuchado a La Llorona la noche anterior, pero ella siempre les contestaba que no. Hasta que cierta madrugada en la que aún estaba despierta cuidando a su bebé escuchó el llanto de La Llorona. Ella cuenta que lo único que hizo fue abrazar a mi prima y comenzó a rezar. Pues escuchaba que el llanto iba pasando hasta que por fin llegó al final de la calle donde había un muro, y justo después de este muro había un barranco hasta llegar a un río. Y pues se dice que La Llorona siempre aparece cerca de donde hay agua. Las leyendas más populares de Guatemala han sido muchas, pero entre las más populares están las de La Llorona, el Sombrerón y el Cadejo. También está el Carruaje de la Muerte, la Ciguanábana y muchos más. Además de lo anterior tengo otras 2 pequeñas historias. Mi abuela me cuenta que cuando era joven tenía que caminar muchos kilómetros para llegar a un lugar cercano donde pasaba el tren, en el cual ella y sus primas y su tía siempre viajaban para comprar ingredientes para vender pan. Me contó que una vez volviendo de comprar los ingredientes cargaron la yegua que habían dejado cerca donde lo tomaban. Ya era de madrugada e iban caminando debajo de unos grandes árboles, cuando de repente la yegua comenzó a descontrolarse y en eso vieron una figura encima de esta yegua. De inmediato supieron que era la ciguanaba así que se tomaron de las manos y comenzaron a rezar. Las cosas comenzaron a calmarse lentamente gracias a los rezos, y esa cosa por fin desapareció. A mí se me ponen los pelos de punta de solo escuchar estas historias, porque a quién le gustaría encontrarse con una entidad con cara de calavera de caballo. Mi abuela también me cuenta que debajo de esos mismos árboles siempre se aparecía la ciguanaba. Al respecto me cuenta que había un señor al cual le decíamos el tío Chema, que siempre llegaba tarde a la casa porque andaba de borracho. Una vez él venía montado en su caballo cuando sintió que alguien se montó detrás de este. Se dice que solo sintió y vio con la luz de la luna unas grandes garras. Ante esto se tomó su botella de guaro y le dio un trago y se persinó y dijo: «Así que te quieres venir conmigo, hija de la gran puta. Pues entonces te vas conmigo». Y mi abuela dice que este comenzó a cabalgar como loco. Yo no sé si esto espantó a la entidad, pero dice que se desmontó del caballo porque ya no la sintió. No sé si esta historia sea cierta o no, pero dicen que esta entidad sigue a los hombres que andan solos en la madrugada. Así que mucho cuidado. Esta historia nadie me la cree salvo los que estuvieron esa noche. Era el 29 de abril del año 2016, y era el cumpleaños de un compañero, mejor dicho un amigo. Yo vivo en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Esa vez el cumpleañero nos invitó a una casa que está en una privada de la localidad de Lencero. Ese día mi amigo nos había contado que justamente la noche anterior lo habían espantado. Nosotros no le creíamos y tampoco le hicimos mucho caso. Todo transcurrió normal hasta que empezamos a decidir a dónde nos íbamos a dormir. Mis otros compañeros decían que afuera, pero yo no quería porque sentía que nos podía pasar algo. La verdad es que soy un poco miedoso, y como había casas abandonadas enfrente de la suya, yo dije que no me sentía muy cómodo. Yo estaba un poco alterado y me había tomado Monster.
Y como lo sabe mi familia y algunos amigos, puedo sentir las vibras. Así que estaba percibiendo algo que estaba a punto de pasar. Yo decía que tenía miedo porque me habían contado que ahí se aparecía la Llorona, y tenía el temor de que se nos fuera a aparecer esa noche. Después de eso nos metimos en su casa para jugar videojuegos y luego cuando era la noche salimos a armar las casas de campaña. De mientras yo también propuse meternos a la alberca. Nos metimos y estuvimos hasta aproximadamente las 12:30 de la noche cuando la hermana de mi amigo nos preguntó: ¿ya escucharon eso? De repente todos nos callamos y escuchamos un lamento desgarrador. Este lamento era muy helado y triste. Yo fui el que más tuvo miedo y luego de eso nos salimos corriendo y nos metimos a la casa. Estábamos aterrados e incluso lloré del miedo. A la mañana siguiente todo esto se nos pasó, pero sí quedó muy grabado en nuestras memorias. Mi nombre es Luis Antonio Romero López y quiero compartir esta historia. No estoy seguro de lo que vi aquella noche, pero sin duda alguna fue la imagen que a pesar de los años aún me provoca escalofríos con tan solo recordarla. Mi historia ocurrió hace aproximadamente 10 años atrás en un pequeño pueblo de Tehuacán, Puebla. Yo tenía entre 9 o 10 años y estaba jugando a las escondidas junto con mi hermano y 2 primos más, Eduardo y Alexis, de 8, 7 y 6 años respectivamente. Estábamos en casa de mis abuelos y mientras ellos, mis padres y mis tíos platicaban en el comedor, nosotros decidimos jugar en el patio en el que había unos lavaderos. Detrás de estos había unas matas de plátanos y más al fondo había un terreno con milpas de maíz. Y así, sin más que la misma luz de la luna, el juego transcurría de manera normal. De pronto llegó el turno de buscarnos a mi hermano y empezó a contar. Todos corrimos a buscar dónde escondernos. Alexis corrió detrás de una palma y Eduardo se fue detrás de los lavaderos, mientras que yo me escondía detrás de unas láminas. Todos estábamos concentrados cuando de repente Eduardo gritó: ¡La Llorona! ¡La Llorona! Cuando volteé a verlo, justo detrás de él estaba parada una mujer vestida de blanco con el cabello negro. El pelo le cubría el rostro y en las esqueléticas manos tenía unas uñas exageradamente largas. Todos salimos corriendo en ese momento y Alexis tropezó y cayó, y en ese mismo tiempo, aquella mujer se le iba acercando poco a poco. Aquí cabe mencionar que dicha mujer no tenía piernas y más bien estaba flotando. Yo, en un acto de valentía estúpida, corrí y cargué a mi primo hasta entrar a la cocina. Después nos pusimos a llorar hasta que los mayores nos vieron y nos preguntaron qué había pasado. Cuando les contamos, inmediatamente se armaron con cuchillos, machetes y escopetas para buscar lo que nos había espantado. Pero lo único que encontraron fue una pequeña cruz de madera que aún conservo, pero de aquella mujer no hubo señal alguna. Esta fue mi experiencia y espero que les haya gustado. Quisiera relatar una historia que me ocurrió en las vacaciones de Semana Santa en el año 2008 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Empiezo describiendo la zona donde vivo. Este lugar, años anteriores, antes de poblarse, era usado como parcela, en donde se sembraban enequenes, una planta tipo agave que se da mucho en la región, la cual es utilizada para hacer hilos ya que es muy resistente. Por ahí pasaba un arroyo y eso favorecía el riego. Mi ciudad hasta la fecha sigue siendo una ciudad pequeña, una ciudad en desarrollo se podría decir. Con el paso de los años la ciudad fue creciendo y esas parcelas dieron lugar a nuevas colonias, una de las cuales es donde yo vivo actualmente. El arroyo que pasaba por ahí se secó y se tapó y se hicieron casas. Esa noche que sucedió lo que voy a contar a continuación, yo estaba en mi habitación, la cual daba a la calle. Como era temporada de vacaciones y como era costumbre en esas fechas, yo acostumbraba a dormir tarde desvelándome viendo videos de YouTube en la computadora. Ya como a eso de las 3 de la mañana empecé a escuchar unos lamentos de una mujer muy a lo lejos, pero no estaba muy seguro de lo que estaba escuchando. Pensé que podría ser mi imaginación, así que bajé el volumen de la computadora. Ahí logré escuchar claramente esos quejidos entre dolor, angustia y desesperación. Yo pensaba que estaban agrediendo a alguna mujer, ya que mi casa se encuentra a 2 cuadras de la estación del tren que permanece en total abandono, y es un lugar donde se reúnen malvivientes. Continué escuchando música, pero esta vez los lamentos estaban muy cerca de mi casa.
Lo raro fue que los perros, en vez de ladrar como es costumbre al escuchar este tipo de ruidos, estaban llorando como si algo los asustara. Los lamentos de esa mujer se escuchaban cada vez más cerca de la casa, y el llorar de los perros no cesaba. Cada vez se iban incrementando más y más. La verdad es que me causó curiosidad de ver de qué se trataba, así que fui a la ventana y abrí la cortina lentamente. Me llevé una sorpresa al ver una mujer completamente vestida de blanco enfrente de mi casa. Estaba en medio de la calle acompañada de 4 perros blancos, 2 frente a ella y 2 detrás de esta. En ese momento la sangre se me heló, ya que percaté que tanto la mujer como los perros se encontraban flotando. Me quedé un rato en shock viéndola hasta que reaccioné, y lo primero que hice fue salir corriendo a la habitación de mi hermana. Al entrar se encontraba tapada de pies a cabeza y me preguntó: «¿Es la Llorona la que está afuera?». Me lo dijo una y otra vez hasta que logré responder que sí era ella, y que además de escucharla también la había visto. La verdad es que no sé si se trataba de ella, pero las características eran similares. Lo único que variaba en este caso eran los perros. A pesar de que no estaba seguro de lo que había visto esa noche, sí estaba bastante asustado. La cara nunca se la vi, pero creo que no se percató de que yo la estaba viendo. A la mañana siguiente, mi hermana y yo le comentamos a mis padres, pero no nos creyeron nada. Dijeron que tal vez era algo que nos habíamos imaginado por dormirnos tan tarde. Pero cuando mi papá salió a la calle para comprar unas cosas, escuchó que todos los vecinos estaban hablando de lo mismo: que la Llorona se había aparecido la noche anterior. Ahí fue cuando se enteró que también un vecino de cierta edad había fallecido de un infarto esa misma noche. No sé si eso provocó su muerte, pero dicen los vecinos que ya tenía muchos años que no se escuchaban esos lamentos. Esta es solo una de las tantas experiencias que he tenido. Muchas gracias por escucharme. Soy de Monterrey y hace aproximadamente 5 meses atrás estaba conviviendo con mi esposa. Esa noche no había nadie en la casa y a mi hijo se lo había llevado la abuela para pasar el fin de semana. En la noche se quedó una bocina prendida mientras nos quedamos dormidos y de pronto mi esposa bajó al baño. Cuenta que tal vez eran como las 2 de la mañana. Cuando mi esposa subió de nuevo a la recámara, apagó la bocina y volvimos a dormir. Pero pasaron aproximadamente 10 minutos y se escuchó un golpe muy fuerte en nuestra puerta principal. Nosotros nos levantamos por el golpe y al levantarme para ver quién estaba en la puerta no había nadie. De pronto todo era tensión en la habitación. Y lo que me vino a ponernos más nervioso fue que empecé a escuchar un lamento. En ese instante mi esposa me dijo: ¿escuchaste eso? Y yo le contesté que sí. Abrimos la ventana y nos asomamos y solo veíamos un campo muy grande que teníamos afuera. Pero a lo lejos pudimos distinguir la silueta de una persona que iba toda de negro. Estaba parada en una esquina del campo, pero esta se mantenía estática. Nosotros solo nos persinamos y nos pusimos a rezar con el objetivo de poder volver a dormir. Al día siguiente, ya platicando con algunos vecinos, concluimos que no habíamos sido los únicos que habíamos escuchado los lamentos. Al parecer, esa noche se apareció la Llorona. Quiero contar 2 vivencias propias. Yo soy de Gutiérrez, Zamora, Veracruz, por lo que mi familia es católica, pero a la vez muy creyente de lo sobrenatural. Por motivos de estudio me vine a vivir a Reynosa, Tamaulipas en el 2007. Aquí fue donde comencé mi carrera de ingeniería. Pero no fue hasta la noche del 20 de marzo del 2011 que me sucedió lo que voy a contar. Por aquello de la inseguridad en la colonia donde vivía, aquí en gran parte de la ciudad, a las 10 de la noche, la gente ya se mete a sus hogares. Yo, como cualquier otro, ya me había metido, pero estaba mandándome mensajes de texto con mi novia. Estábamos platicando muy amenamente y estaba acostado en mi cama, y como no tenía aire acondicionado, tenía mis puertas y ventanas